Bienvenidos todos pues al Rincón Familiar. En esta mañana tenemos a la familia ministerial de la Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico. Tenemos al pastor José David Zuluaga, la hermana Jessica Trujillo y a María José. Tenemos pues a la familia pastoral, el pastor José David, el cual es pastor en la Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico. Lo tenemos hoy como invitado aquí en el Rincón Familiar para que hablemos un poco sobre el proceso de que está llevando la iglesia con los devocionales familiares o con los cultos familiares. Entonces vamos a tener un conversatorio con ellos. Y pues primero vamos a pedir que den un saludo a la iglesia. Pueden abrir su micrófono para que den un saludo a la iglesia. Amén, amén. El Señor les bendiga a todos los hermanos en esta preciosa mañana. Hoy sábado, ya gracias al Señor. Todos los días avanzan, los días pasan, la semana o el día sábado llega rapidito. ¿Qué hace que estábamos hace 8 días en la clase, la clase de los niños, el devocional familiar? Y aquí ya estamos, por la gracia del Señor. Saludo a todos los hermanos esta mañana. A los amigos también que se van conectando, y estamos con mi esposa y mi hija María José como familia pastoral, invitados también en el programa nuevo que estamos haciendo en la iglesia, el devocional familiar para las familias, nuestro rincón familiar. Este es nuestro rinconcito familiar en este momento, aquí saludándoles a todos, al pastor Omar Cardona, su esposa Luz Daneri y su hijo Johan. Bendiciones. Dios me los bendiga a mis hermanos, saludos a cada una de mis hermanas, Dios me los bendiga, reciban un fuerte abrazo desde la distancia, los quiero mucho y qué bendición de poder en esta mañana poder compartir con cada uno de ustedes. Hola, mamá, ¿cómo estás? Ven, María José. María José ha crecido, ya está bien avispada, mi hermana. Aquí estamos pues reunidos yo, María José, para que hablemos un poquitico sobre lo que ustedes están haciendo, sobre su culto familiar, ¿oyó? Vamos a hablar y vamos pues a entusiasmar a los demás hermanitos de la escuela bíblica, aquí pues con María José. Bueno, pues la familia pastoral pues ya nos saludó, nos dio su saludo. Vamos a mirar los temas a tratar el día de hoy. Vamos a mirar los temas, acá los tengo para que los podamos ver. Ya sabemos que estamos tratando pues el tema de nuestro devocional familiar oculto y estamos pues con el rincón, ¿no? Nuestro rincón donde hacemos estos devocionales, estos cultos familiares. El día de hoy en el rincón familiar vamos a tratar un tema de cómo afrontar la adoración familiar en el hogar. Vamos a hablar un poco pues con la familia pastoral sobre el tema de cómo afrontar la adoración familiar en el hogar. Vamos a tener muchos recursos en este primer punto. Vamos a hablar si deberían de ser historias bíblicas o el evangelio. Esos son los temas que vamos a desarrollar. El tercer tema, moralismo o evangelismo. Tenemos el cuarto tema, que serán cuáles temas, cómo se debe tratar, el entorno, qué temas a tratar en el culto familiar. Se debe tratar expositivamente, temáticamente, o serán temas libres. Solo vamos también a discutir un poco, hablar un poco pues con el pastor José David, con la hermana Jessica y con María José. Y pues por último vamos a tener anécdotas o experiencias. De esta manera, mi hermano, recordemos que lo que estamos haciendo ahorita nosotros en nuestros hogares, el culto familiar o el devocional familiar, sabemos de que está compuesto por la oración. Primeramente debe estar la oración. Está compuesto también por la lectura. También le sigue la predicación, porque en su culto familiar o en su devocional familiar, en su casa, también debe haber la predicación y pues lo que no debe faltar, la alabanza. Entonces pues vamos a ir avanzando en el tema y para eso vamos a mirar nuestro primer punto. ¿Cómo debemos nosotros afrontar nuestro culto familiar?
Ahí tenemos pues a la familia para que conversemos un poco de cómo el pastor José David, nos puede dar unas indicaciones a la iglesia bíblica de cómo él afronta el culto familiar y pues qué consejo nos puede dar a nosotros. Listo, Pastor Omar. La pregunta que nos hacía, ¿cuál era, Pastor? ¿Cómo debemos nosotros afrontar el culto familiar? Pues sabiendo que nuestro lema es, el lema es de Josué, de que yo y mi casa serviremos al Señor. Él tomó una decisión, o sea, él afrontó el tema de la idolatría que había pues a su alrededor, y él cómo lo afrontó, de la manera de tomar una decisión y decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, Amén. ¿cómo ha Amén. afrontado usted ese tema? Y pues, ¿qué consejo nos da para que los demás hermanos en la iglesia bíblica pues podamos afrontar ese culto familiar como el inicio para tener el valor para hacerlo? Amén, amén. Bueno, muchas gracias, Pastor Omar, por invitarnos dentro de la misma congregación a participar de estos espacios tan especiales que se están haciendo para con la iglesia, nuestra iglesia bíblica, para los devocionales familiares, donde todos estamos siendo muy edificados con las enseñanzas que se están dando para las familias. Y creo que esta primera pregunta es muy importante, que todos los hermanos la puedan conocer bien en su desarrollo, la respuesta. ¿Por qué? Porque como el mismo pastor enseñaba unos días atrás, una cosa es hacer el culto familiar y otra cosa es hacer el devocional familiar. Culto familiar es cuando todo el núcleo familiar, esposa, hijos, todos son creyentes. Entonces se hace de una manera diferente porque es un culto como tal. Pero cuando todos no son creyentes, se hace un devocional familiar. Y alguien me estará diciendo, ¿y por qué está yendo de devocional y de culto? Para la pregunta que hace el pastor. Porque precisamente para yo afrontar esa adoración familiar en mi hogar, tengo que saber en qué posición estoy ubicado. Tengo que saber si lo que voy a hacer es un culto o lo que voy a hacer es un devocional. Y de ahí, tomando la base de Josué, cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, recordemos que él estaba hablando acerca al pueblo, diciendo, ustedes mirarán si sirven a sus dioses ajenos, dioses paganos, pero por lo que resta a mí, decía Josué, yo y toda mi casa le vamos a servir al único Dios verdadero. Es una decisión, como dijo el pastor, que aún dentro del mismo hogar se debe tomar. El hombre, la mujer o los hijos, el que esté llevando su vida espiritual a la altura de una vida cristiana, tiene que tomar esa decisión primeramente consigo mismo, pero también para con Dios, aunque en su hogar no haya todo el núcleo familiar esté completo en Cristo, todos no sean convertidos, todos no sean cristianos. Es una decisión que debe tomar en fe y diciéndole al Señor por fe, Señor, aunque ellos todavía no estén convertidos, yo y esta casa te queremos servir, te vamos a servir. Y de ahí ya de entrar al hogar, a la casa misma, con las personas que viven dentro de la casa y comenzar obviamente con una oración previa, comenzar a invitarles y que eso que se dijo, yo y mi casa vamos a servir al Señor, se pueda comenzar a ver en un proceso en donde Dios va a dar la respuesta. Todo esto se debe hacer con responsabilidad. Lo estoy hablando en el caso cuando no todos son cristianos, porque a veces van a haber situaciones en donde van a invitar a su esposo que no es creyente, a su esposa que no es creyente, o a sus hijos que no son creyentes, y usted quiere hacer el devocional, pero ellos no quieren. Ahí tiene que usted tener la valentía que tuvo el mismo Josué en aquella época y decir, bueno, aunque no quieren, yo sé y por fe, decir, yo sé que yo y esta casa, aunque ellos no quieran, vamos a servir al Señor, vamos a adorar. Y comienzas tú, pero debes comenzar con unos factores muy importantes y es la responsabilidad. Saber de que vas a afrontar esto con responsabilidad, con seriedad, con respeto. O sea, voy a hacer el devocional familiar, en el caso cuando todos no son cristianos en el hogar, pero comienzas tú, lo vas a afrontar con una responsabilidad porque es tu adoración a Dios. También con dedicación. La dedicación
es importante porque pues tenemos que dedicarnos a hacer esto que nos hemos propuesto hacer, el devocional en casa, el devocional con nuestra familia, el devocional con el esposo, con la esposa, con los hijos. Y también otro ingrediente, la perseverancia. La dedicación nos lleva a perseverar. Uno de los casos, Pastor Omar y iglesia que me están escuchando, que van a ser muy frecuentes en lo que van a vivir, es que cuando inician van a haber momentos en donde el tiempo se va a ir, llegó ya la noche y tienen cansancio, si quieren acostar a dormir, y quizás no van a tener como la fuerza de decir vamos a hacer el culto o vamos a hacer el devocional. Y si no lo haces, comienzas a menguar en lo que empezaste a hacer con responsabilidad. Y ahí se daña la perseverancia porque ya no hay dedicación. O sea que ahí debe haber responsabilidad, dedicación y perseverancia. Y cuando es toda la familia creyentes, en este caso nosotros como familia, el núcleo familiar, todos somos creyentes, mi esposa, mi hija, mi persona, pues, somos pastores en la iglesia, pues hacemos el culto como tal. Y de igual manera deben estar estos ingredientes: responsabilidad, dedicación y perseverancia. Esos puntos son importantes de cómo yo afronto esta adoración familiar hacia mi Dios, con una dedicación constante, perseverancia en lo que estamos haciendo, el culto, y una responsabilidad sabiendo que esto hace parte de algo que nutre mi familia principalmente. O sea que lo que podemos rescatar de este punto sería de que al ver una situación en nuestra familia, así como la vio Josué, de la idolatría que había en el pueblo, tomar una decisión drástica, afrontarla de una manera con valentía, porque pues el espíritu que nos ha dado el Señor a nosotros es el espíritu de valentía, no de cobardía, y mirar el problema que hay. En base al problema de la idolatría que hay en el mundo, nosotros tomar la decisión, el cristiano en su casa, como usted hablaba, haciendo los otros inconversos, tomar la decisión y afrontarla con valentía y tratar de guiar a esta familia fuera de la idolatría. Eso más o menos es el punto, ¿no es cierto, pastor? Amén, 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 amén. De hecho, a Josué se le dijo también, y fue en uno de sus primeros capítulos, el mismo Moisés le dijo: esfuérzate y sé valiente. Aunque eso era un trabajo para con todo el pueblo y para defender el pueblo aún de otros pueblos, pero lo que dice el pastor Omar es así. El creyente que tiene familia no creyente, su esposo inconverso, su esposa inconversa, sus hijos inconversos, y que dentro de su mismo hogar ve luchas, en este caso porque el uno es creyente y el otro no, debe esforzarse y ser valiente, y en eso ser responsable con la palabra a sí mismo, dedicarse y perseverar, que Dios da la victoria. Amén. Amén. La hermana Jessica, con respecto a ese punto, a las hermanas, ¿qué les puede decir? Porque yo veo que la mujer es la mayor, la mujer es la que toma siempre una batuta importante en estas situaciones. La mujer siempre ve el peligro, la mujer siempre ve en el hogar las situaciones que están pasando. Y no sé si me equivoco, hermana Jessica, pero la mujer es una parte muy importante en este culto familiar, porque puede ser la que sean ustedes las que tomen esa decisión, ¿no, hermana Jessica? Amén, Pastor Omar. Claro, la mujer es muy importante en este sentido, en cuestión de la casa, en el hogar, porque la mujer siempre está ahí, digámoslo, pendiente con sus hijos, de estar orando. Nosotros las mujeres estamos ahí enseñando la palabra también de Dios, edificando también a estos niños acerca de la palabra. O sea que las mujeres son muy importantes en, digámoslo, en esta, pues, Culto familiar. en este culto familiar que se hace en la casa. Influye mucho. Ajá, una influencia muy especial con nuestros hijos, con nuestro esposo. Entonces, son muy importantes, hermano. Amén. Hemos visto en historias bíblicas cómo la mujer ha tomado, como decimos nosotros aquí en Colombia, la batuta, y esa mujer toma la batuta y no hay quien la tenga. O sea, que podemos rescatar de aquí que lo que debemos de afrontar es ver el peligro, como lo vemos, y tomar ese peligro y afrontar el culto familiar para que nuestra familia pues no continúe en esa idolatría que estaba pues la familia
de Josué. Hay otro punto también que queremos tratar hoy aquí en el rincón familiar, pues para que los hermanos, para que todos nosotros seamos edificados, porque pues hay que escuchar familias que hacen sus cultos familiares, sus devocionales familiares, para que nosotros podamos tomar también ejemplo y continuar haciéndolo, o los hermanos que aún no han iniciado, pues que lo inicien de una vez, que se esfuercen y sean valientes y elijan esta manera de tomar a su familia, de atraparla y pues que conozcan a este único Dios verdadero. Pero entonces, ya después de esto, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo afrontamos ya la palabra, la exposición de la palabra, la predicación de la palabra? ¿Cómo lo hacemos? Por decir algo, vamos a tomar un ejemplo, los niños. Un ejemplo, los niños. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros niños pequeños? Como le coloco el caso suyo, pastor, porque pues usted, María José, ¿cuántos años tiene María José? 4. 4. Ok, gracias, María José. María José tiene 4 años. Entonces, debemos de mirar el punto de vista del pastor en su núcleo familiar, pero él también como pastor sabrá cómo afrontar con un niño de 9 años, con un preadolescente de 12, ya con un adolescente de 16. Pero entonces vamos a mirar el punto de vista del pastor José David con su familia. ¿Cómo se debe afrontar esto? ¿Cómo debemos de atacar? ¿Con historias bíblicas o con el evangelio? Amén, amén. Bueno, en el caso, cuando uno tiene niños pequeños, en mi caso, por ejemplo, mi esposa, mi hija con 4 años, no es lo mismo lo que yo le vaya a hablar a mi esposa de una historia bíblica y como ella lo puede recibir a lo que mi hija vaya a recibir de esa misma historia bíblica. Entonces, lo que yo uso es, tomo historias bíblicas, pero esa historia bíblica la hablo con un lenguaje en donde tanto mi hija como mi esposa me puedan entender. Y siempre la historia bíblica la llevo ligada al evangelio. Entonces el pastor pregunta, ¿con historias bíblicas o con el evangelio? Creo yo que siempre la mejor manera es tomar una historia bíblica y la ligamos y la llevamos al evangelio, porque recordemos que todo lo que nosotros hacemos debe ir a Cristo en la palabra. Toda la enseñanza bíblica, el compendio bíblico nos lleva a Cristo. Cristocéntrico es todo lo que está escrito aquí, todo nos lleva al Señor. Entonces, de esa manera, tomo a mi hija y con historias de la palabra, con ejemplos cotidianos que ella me pueda entender, bajándomele como a la altura de ella, el Señor me permite las palabras adecuadas para que ella vaya entendiendo esas historias, pero termina entendiendo parte de lo que quiero enseñarle, que termina en Cristo, con el Evangelio. Mi esposa... Amén. De esa pregunta, ¿qué cree, amor? Cuando le enseñamos a la niña, lo hacemos con historias bíblicas, con el Evangelio. ¿Cómo es la mejor manera de poder hacerlo para que María José, en este caso, niña de 4 años, nos entienda lo que le estamos enseñando? Claro, ya la enseñanza para ellos es muy diferente, ¿no? Y ya hay que saber explicar lo que decía el pastor José David, ponernos a la altura de ellos y usar otras palabras, o sea, la misma historia, pero contárselo que ellos puedan entender. Por ejemplo, en esta semana mi esposo estaba explicándole a María cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, entonces le estamos explicando, entonces me dijo que, entonces a ella le explicamos en esta forma que Dios lo habían colgado en una cruz, que le habían puesto aquí las manos, Dios manifestado en carne, pero que le habían puesto aquí unos clavos, les estamos explicando. Entonces ella le grabó y decía, mamá o papá, puntillas, a Dios le clavó unas puntillas. O sea, entonces uno explicándole esta historia así, y mire que ellos empiezan a ir recreando esta historia y se les va quedando. Entonces, mientras que uno va contándoles, usando otras palabras que ellos puedan entender, y ellos se les va quedando en su mente y en su corazón. Entonces, también le decíamos que él había resucitado con poder. Y entonces decía, mamá, para darnos salvación. Yo, sí, mami, pero él resucitó. Y mire que esto es hermoso, porque mira estos niños desde ya tan pequeñitos,
ya tiene el conocimiento que hubo un Dios supremo que vino, dio la vida por ella, porque la amaba, y ya esta niña empieza a crecer sabiendo de este Dios maravilloso. Amén, amén. O sea que podemos recalcar ahí unos puntos importantes acerca del culto familiar en historias bíblicas o evangelismo. Es la situación de saber llevar las historias bíblicas. Cuando hablamos de historias bíblicas, hablamos, por ejemplo, como la de Sansón, como la de David, como la de Jonás, que son las historias muy relacionadas a los niños, pero tratar nosotros de ser recursivos y de siempre anclar estas historias bíblicas que son para niños las más usadas, pero siempre llevarlas a lo que es el evangelismo, ¿no? A lo que es la buena noticia de la salvación, para que ellos vayan sabiendo poco a poco, pues, quién es el único y suficiente Salvador. O sea, que no es solamente contarle a niños historias por contarle. No es Sí, contar lo que historias yo, por ajá, contarles. De hecho, mi hija, sin decirle nada en este momento, estaba buscando algo y si logran ver con la cámara, acércalo más, María, a la cámara. amén. Mire, Sí, lo estamos viendo. ella tiene esta Correcto. cartillita y ahí en la cartillita está como la imagen cuando el Señor lo crucifican. Precisamente después de nosotros haberle, a través de esa historia, porque es una historia contada de cómo fue la crucifixión del Señor, también es una historia, aparte de las historias que conocemos del antiguo tiempo, de Noé, de Moisés en el Éxodo, de Jonás con el pez, que eso se ha enseñado en las escuelas de niños, de Sansón, de David, todas estas historias, pues yo creo, y es algo que ahí donde decía ahorita, siempre terminamos de una manera cristocéntrica, siempre terminamos con Jesucristo, con el Evangelio y la cruz, a pesar de que sean niños. Después de que se le enseñó a María José esa parte que mi esposa contaba, ella se fue a la cartillita. De hecho, ni yo tomé la cartillita, pues yo siempre tomo la Biblia, mi cartilla, la cartilla de los adultos, y ella fue a su cartillita y salió corriendo y me dice, papá, papá. Aunque bueno, esto es de anécdotas que tenemos, pero me decía, papá, papá, aquí está el Señor con las puntillas. Y me mostraba la cruz y la imagen que está en la cartillita como el Señor crucificado y me mostraba las puntillas. O sea que Amén. hemos visto, en el caso de nosotros con la niña de 4 años, hemos visto Exacto. cómo a través de la historia que le vamos recreando, llamamos, la historia, ahí está mostrando la de Jonás. Está mostrando Jonás, el gran pez. Amén, La amén. historia que nosotros le vamos contando a ella lo va recreando con imágenes y esas imágenes se le van quedando a ella. Como decía ahora el pastor Omar, este es el caso con María José, una niña de 4 años, porque ya el caso, usted hermano y hermana en su casa, si su hijo ya es adolescente, si su hijo es un joven, o si no estamos hablando ya de hijos porque ya están los hijos grandes haciendo su vida y usted solo vive con su esposo inconverso, usted ya tiene que mirar la manera como su esposo, a través de una historia, o su esposa, si es inconverso, a través de una historia bíblica, pueda entender el mensaje que usted le quiere entregar. Y si ya pues ambos son del Señor, de la iglesia, cristianos, pues ya va a ser mucho más fácil porque pues cualquier historia bíblica que vayan a compartir ya no es para que comprenda con una imagen, no para ser edificados en algo que el Señor les quiera hablar. O sea que debemos de ser recursivos como lo hablábamos ahora 8 días en la enseñanza de ahora 8 días aquí en el Rincón Familiar, de ser recursivos dependiendo la situación que esté pasando el niño o la niña, dependiendo pues la edad que tenga, de ser recursivos de cómo nosotros vamos a poder entregarle esta historia, porque cualquier pasaje de la palabra nosotros la podemos convertir en historia para un niño de 9 años, para un niño de 12 años, dependiendo de lo que a él le guste, ¿no? Hasta para un adulto, porque a nosotros a los adultos también nos gustan mucho las historias, dependiendo también la hermana bien recursiva, una buena historia, contársela, pero que ancle siempre en el Evangelio, que siempre llegue a la buena noticia, siempre mostrando a Jesús como el único suficiente Salvador. De hecho, Pastor Omar y hermanos pues, que están conectados, con esto que está diciendo el pastor de la historia bíblica o evangelismo, pasó algo bien especial, María José. Me gustaría que le contaras a los hermanos en lo que te acuerdas, algo que yo le leía. Solo le voy a mencionar una palabra que yo sé que ella se va a acordar. Yo sé que ella se va a acordar. Ella se ríe. Pero yo sé que va a acordar porque
a pesar de que no es una historia como la que los niños siempre quieren escuchar, el arca de Noé, Jonás y el gran pez, le pude a través de un texto bíblico o 3 textos bíblicos decirle algo a la niña y contarle ya con la vida práctica de la mamá y el papá una historia. Y con eso ella entendió algo. Y es lo siguiente, María José, ¿qué pasa? ¿Por qué son mejor 2 que 1? Dígale a los hermanos por qué son mejor 2 que 1. Mire la cámara y dígales. Si mi papá está tirado, le pide a mi mamá ayuda y lo levanta. Y si yo pido ayuda, ella me levanta. Y si yo pido ayuda, lo reventamos y quedamos 4. ¿Por qué quedamos 4? ¿Por qué? Porque somos una familia. Una familia. ¿Y dónde está? ¿Y quién es el cuarto? ¿Ah? ¿Quién es el cuarto? 4. Porque Sí. somos ¿Por 4. qué somos Si aquí 4? somos 3, porque somos 4. ¿Quiénes son? Dígame, ¿quién es primero? Bueno, ella lo habla desde el núcleo familiar. La segunda, la mamá. Y ve que ella lo va dando en el orden familiar. Tercero, la hija. Y cuarto, El Señor. el Señor. Por eso ella dice, somos 4. Y esto lo dice, hermanos, ahorita sí les cuento, tomando pues lo que dice el pastor, historias bíblicas o evangelismo. Yo solamente un día, que fue una de las bases de nosotros pilares para lo que es el culto familiar, le enseñé lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 16, que dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces de ahí la niña decía, con esto que le iba hablando y le explicaba de la mamá y del papá, que era mejor los 2 que 1, porque si el uno cae, el otro lo levanta, lo sostiene, le ayuda. Ahí ella dijo esa palabra que ustedes me acaban de escuchar. Claro, papá, decía, si tú estás tirado, así decía ella, si tú estás tirado, mi mamá te levanta. Y asimiló el cordón de 3 dobleces, metiéndose ella en parte del cordón. Entonces decía, somos los 3 y con los 3 está el Señor, o sea que somos 4 para una familia unida. Todo con un texto bíblico de Eclesiastés, formé una historia acá para poder que mi hija lo entendiera y ya se le quedó de esa manera grabada, que en la familia son mejor varios que uno solo. Qué interesante y podemos ver también de que María José ya después de por ahí 3.500 años, de cierta manera, espiritualmente, recrea una de las historias bíblicas muy famosas de Sadrach, Mesach y Abednego, de que a pesar de que Sadrach, Mesach y Abednego estaban en una situación crítica en el fuego, y María José habla de que si se caen, que se levantan, sabían que había un cuarto. Entonces miren la importancia, porque si María José continúa creciendo en un hogar donde hay un culto bíblico, donde hay que su familia hace su devocional para el Señor, ella va a seguir aprendiendo todas estas historias y algún día va a poder hacerlo como Sadrach, Mesach y Abednego. Pues esperamos que no sea una prueba de esas tan intensa, pero un niño como tal es capaz de afrontar cuando esté más grande cualquier prueba, porque sabe de que no está sola, de que no está solo. También sabe de que el papá y la mamá en cualquier situación le van a colaborar, le van a dar una ayuda. Mientras que vemos que en el mundo otros muchachos no cuentan ni con la ayuda ni del papá ni de la mamá. Entonces podemos ver que con esto le empezamos a dar mucha confianza a los niños, ¿no? Hermana Jessica y Pastor José David, le empezamos a dar mucha confianza, no solamente en la familia, sino también en nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Ahí ellos van aprendiendo lo que dice el pastor Omar, a tener esa confianza en el Señor, a ir depositando esa fe o tener esa fe en el único que verdaderamente puede ayudarnos. ¿Pero por qué? Porque ellos comienzan a ver que hay un Dios de sus padres.
Y hay una frase muy bonita que me quedó un día, y yo creo que eso debe ser algo bien, bien tremendo para impactar los hijos, y es que ellos crezcan diciendo el Dios de mis padres, porque el Dios de mis padres tiene que ser mi Dios. Eso es lo que ellos tienen que tener presente en sus vidas, que el Dios de sus padres es su Dios, y a ese es el Dios que ella sigue porque es el único Dios, y a eso le crea confianza. Amén. Y también confianza en los papás, porque sabe que tiene un Dios a su lado, porque también tiene unos papás que pueden confiar en ellos. Y lo que decía, por ejemplo, el pastor José David, que estos niños desde pequeños, o sea, si los tenemos en la casa, aprovechar al máximo, enseñarles acerca de este Dios, que el día que cuando ellos crezcan y se vayan, que siempre tengan presente que hay un Dios verdadero. Vea, así sea que, y luego por experiencia, así sea que no sean cristianos o que crecieron, llegaron a la adolescencia, se apartaron de Dios, bueno, por momentos que pasan difíciles, pero siempre ellos van a tener ahí presentes que hay un Dios verdadero, siempre van a ser que hay un Dios supremo. ¿Pero por qué? Porque hubieron unos papás que desde que los cogieron desde pequeños y le enseñaron que existe y que existe un Dios maravilloso. O sea que esto no es en vano. O sea que esta es la oportunidad para nosotros aprovechar como padres, los que tenemos los hijos pequeños, aprovechar al máximo el tiempo con ellos, enseñarles lo que, las historias bíblicas, todo esto se les va a ellos quedando en su vida. A los adolescentes pensamos que no, que está en una etapa difícil, dura, no. Aprovechemos el momento que tengamos ese espacio, también enseñarles de este Dios. Nada de esto es en vano, mis hermanos y mis hermanas. Y más nosotros como esas madres que estamos allí, aprovechar y orar bastante, que nos escuchen cuando estemos, si estamos leyendo la palabra de Dios, que nos escuchen, leyendo la Biblia, todo, que todo esto se le van quedando a ellos, quedando y quedando. Y para que puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Y lo importante de reconocer una frase de las que dijo ahorita el pastor José David, que es una frase que nosotros tenemos para el futuro en nuestros hijos, de que ellos algún día en la iglesia bíblica, alguno de ellos se pare en la plataforma y sea capaz de decir un día, por los devocionales conocí al Dios de mis padres y yo hoy declaro que mi casa y yo seguiremos también al Señor. Entonces es una de nuestras metas de que este núcleo familiar nuestro se fortalezca poderosamente para que sea de generación en generación en esta iglesia bíblica, fundamento apostólico. Es una de las metas que el Señor nos ha impuesto pues, a nosotros como pastores y como todos los discípulos de esta iglesia, a seguir con esta meta y a cumplirla, a no desfallecer, porque debemos de esforzarnos y ser valientes. Este punto nos da pues, se conecta mucho con el punto a seguir, sobre una preocupación que hay grande, pero estamos viendo de que, por ejemplo, en el culto familiar, donde se haga un culto que realmente se exalte a Dios, se muestra a Jesucristo como único y suficiente Salvador, podemos ver que desde un principio los niños ya no ven 3, si son 3 en la familia, sino que son 4, y si son 4, pues van a ver 5. Van a ver otro que está también incluido en la familia y que ese otro es más poderoso que absolutamente todos. Entonces llegamos al siguiente punto. El moralismo y el evangelio que está en la Biblia, o qué hacemos nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros con nuestros hijos? Por decir algo, doy un ejemplo. El robar, si te coge la policía, te lleva a la cárcel, ¿no es cierto? El asesinar, si te coge la policía, pues te lleva a la cárcel. Pero ¿qué situación tenemos con referente nosotros a Dios? Frente al robar y frente al matar. Ok. Pues es una pregunta bien importante porque de hecho yo creo que con el tema anterior, la pregunta anterior, como dice el pastor, se conecta. Hay un texto bíblico, está en la palabra, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, viejo, no se apartará de él. Y mucha gente ha tomado ese texto, las iglesias, y siempre lo llevan de una a que hay que hablarles, instruye al niño en su camino, o sea que el texto quiere decir instruye al niño en Jesucristo. Es una realidad, pero dentro de esa realidad nosotros debemos instruir
al niño en el camino que él mismo va teniendo, en el cual va creciendo, y en el que nosotros sabemos que este mundo tiene muchos principios, valores, éticas, cuestiones morales que le están enseñando a la misma humanidad, de acuerdo al mundo, de acuerdo a los gobiernos, de acuerdo a lo que las entidades van sacando, van diciendo, los gobiernos van diciendo. Entonces nosotros tenemos como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios, tenemos muy claro que hay una moral, hay una ética y hay unos valores que la sociedad enseña. Pero tenemos también clarísimo que lo que es la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, supera, trasciende, va más allá que cualquier ética, moral o valor que el mundo le pueda enseñar a nuestros hijos. En donde, si tú miras bien la palabra, te vas a dar cuenta de que en la misma palabra tienes todos los principios éticos de un hijo de Dios cristiano, de un hombre, una mujer, de un hijo dentro del núcleo familiar, esos principios los cuales Dios quiere que cada integrante de la familia tengan con sus familiares, con la sociedad, pero también para con Dios. O sea que, ¿qué debemos enseñar nosotros? ¿Un moralismo o el evangelismo o evangelizar o entregar la palabra? Como iglesia siempre debemos estar parados en este fundamento que es la palabra. Y de la palabra sacar los tesoros, los recursos más preciosos que tiene esta palabra para nuestra familia a la necesidad que cada uno tenga. ¿Por qué? Porque si solo nos dedicamos a hablarle del moralismo, de los valores que el mundo enseña, pues hoy en día ustedes mismos saben todos los valores, cómo se han cambiado, cómo la sociedad ha venido cambiando sus valores. Ya lo moral ya no es tan moral en la sociedad, ya lo ven diferente, ya salen leyes para respaldar unas cuestiones que van en contra ya de la moralidad que hace años había, aunque sean nuestros padres. Pero para nosotros no tener una lucha con lo que el mundo les enseña a nuestros hijos y nosotros con lo mismo, pues sencillamente nos cimentamos en la palabra y les entregamos evangelio puro, les entregamos su palabra. Por ejemplo, Pastor Omar, los proverbios. Los proverbios es un libro precioso que está en la Biblia, después de los Salmos, y ahí nosotros podemos encontrar muchos recursos de valores, muchos recursos de una ética de una persona, recursos morales, pero esos recursos que el Espíritu de Dios inspiró, no recursos que un político inspira o que un presidente diga o que X persona quiera decir como un valor para la persona. Aunque hay valores en el mundo que están bien cimentados, eso es indudable, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre entregarles la palabra con sabiduría. Ahora, ahí hay una línea delgada, pastor y hermanos. Hay una línea delgadita que muchos pueden pasar. ¿Y cuál es la línea delgada? Pasar de entregar principios, valores, éticas morales a sus hijos a través de la palabra, a llevarles una religión, a imponerles unas cargas, a imponerles ya un legalismo, no algo moral ni un valor, sino un legalismo en donde sus hijos no van a crecer conociendo lo moral de Dios en sus corazones, sino que van a crecer conociendo una legalidad que sus padres le enseñaron. De hecho, el apóstol Pablo enseña algo bien bonito de esto, y es la ley moral. Hay una ley moral que está en nuestros corazones, y esta ley moral se da por la creación. O sea que aún desde ese punto, pastor y iglesia, podemos enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro pariente que no es creyente, cómo a través de la creación esa ley moral actúa en nosotros para creer en este Dios, para saber, como decía el pastor Omar, cosas que es bueno y que es malo. Por ejemplo, yo no necesito decirle a mi hija, matar es malo porque si matas, perdón, si matas, te meten a la cárcel. No, yo voy a la Biblia y la Biblia dice, Dios, el Dios de sus padres, el Dios todopoderoso dice, no matarás. Hija, la Biblia dice, el Señor dice en su palabra, dentro de esos mandamientos que dejó un pueblo como una ley ya escrita, porque primero está la ley moral, no matarás.
Yo no tengo que decirle a mi hija, hija, es que en el mundo se enseña no mentir porque la mentira a la gente no le gusta y el que miente le va a salir una nariz grande. No, yo tengo la palabra del Señor donde dice que nosotros conocemos a un Señor Dios Todopoderoso que se hizo carne y Él es según verdad y Él es la verdad encarnada. Nosotros hablamos verdad, nosotros no mentimos, los hijos de Dios no mienten. Y le puedo decir a mi hija, hija, es que la Biblia dice que el diablo es el primero que mintió, el padre de mentira. O sea que todo el que miente viene a hacer lo que el diablo hizo, mentira, padre de mentira, y se convertiría en hijo de este padre de mentira por cuanto está mintiendo. O sea que con la palabra yo puedo enseñar lo que el mundo quiere supuestamente dar, entregar como un valor, como una ética moral, la puedo enseñar a través de la Escritura. Y quiero aquí, para darle pues espacio a mi esposa, Pastor Omar, yo sé que el tiempo va avanzando, pero esto es bien importante. Miren, hoy en día los principios morales y los valores dentro del núcleo familiar, precisamente, Pastor Omar, hemos visto cómo se ha cambiado en la sociedad. Ya el núcleo familiar que siempre conocimos, que fue constituido, y esto entra mucho a lo que me está diciendo el pastor, moralismo o evangelismo. Cómo se constituyó el núcleo familiar desde el principio de la creación. Varón y hembra los creó el Señor, ¿cierto? Adán y a Eva la saca de la costilla. Después Adán y Eva, por la orden que Dios les da, comienzan a procrear, a tener su descendencia. Hijos e hijas, le nacieron muchos hijos e hijas a Adán y a Eva. O sea que hay un orden primario que vemos desde el principio, y es hombre y mujer. Núcleo familiar. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Cierto? Ese es el núcleo. Este es el núcleo familiar con el que todos nosotros crecimos. Todos los que estamos acá, recordemos, nuestros padres, nuestros abuelos, siempre han crecido con el modelo familiar, núcleo familiar, papá, mamá tienen hijos. Pero hoy en día, y lo digo hoy porque antes no estaban las leyes. Hoy en día han salido leyes, han salido cantidad de decretos, cantidad de situaciones, cosas a nivel mundial, en donde este orden familiar lo están cambiando. Ya un núcleo familiar no es papá y mamá, sino papá y papá, mamá y mamá. O sea, ese no es el orden. Y eso lo están metiendo ya como un valor, Pastor Omar. Ya lo quieren enseñar como algo moral. Respete el que tiene ese pensamiento porque él tiene libertad de su pensamiento. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que no es así. La Biblia tiene el contenido más precioso y verdadero que pueda existir y no hay ni político ni ninguna persona que pueda cambiarlo. Lo cambiarán para el mundo y el mundo les creerá. Pero nosotros, la iglesia, sabemos cuál es la verdad. Entonces, cuando nosotros entendemos lo del núcleo familiar, pues, ¿qué vamos a hacer? Entregarle palabra a nuestros hijos y enseñarles siempre la verdad. Y si nuestros hijos crecen con una verdad, conociendo que hay un orden en la familia, en el hogar, papá, mamá e hijos, pues cuando vengan o vayan a la escuela, vayan a la universidad, vayan donde le van a enseñar lo que hoy en día quieren enseñar como valores, como cuestiones morales, ya respeto al que tenga una ideología diferente, pues nuestros hijos van a respetar porque no van a hacerle un bullying a una persona por eso, van a respetar porque nosotros le vamos a enseñar eso, de esos valores, el respeto, pero van a tener muy claro. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá en la casa le enseñaron unos principios bíblicos en donde hay moral, valor y ética, en donde hay todo lo que un hijo o alguien integrante de una familia necesita saber, y es cómo está compuesto un núcleo familiar. Solo por poner ese ejemplo, Pastor Omar. Amén, ¿no? Y es un ejemplo muy importante y yo creo que es de los mejores ejemplos que podemos tomar ahorita, porque entre el moralismo y el evangelio hay algo que es tremendamente fuerte que le ha hecho daño a la misma iglesia, que es la legalidad. Ayer hablaba con un amigo sobre eso, sobre la legalidad, y pues la legalidad está saliendo de la misma religión, de las mismas iglesias. Entonces hay una parte muy importante en el tema que usted toca, y es el moralismo, que es el que siempre nos han enseñado, y por ejemplo, con referente al que usted hablaba sobre la homosexualidad,
de que ahorita el mismo Estado pues ya está dando pie para que tengan una acción libre total, para que los hombres, el matrimonio que Dios instituyó entre el hombre y la mujer, pues ya puede ser hombre y hombre o mujer y mujer. Entonces, el moralismo en este sentido está en que usted a esas personas que son de esa manera, o sea, usted no se puede meter absolutamente con ellas ni nada, ¿no? Pero también llega el legalismo, donde en la misma casa le enseña, por ejemplo, el papá machista, de que tiene que odiar a esas personas, de que si las ve, mejor dicho, ni las salude, y lo que usted dice, bullying, y hasta golpearles y de toda esa manera. Pero a esto vamos. Cuando un muchacho es criado en el Evangelio, él solamente no va a sentir ni lo uno del moralismo que está enseñando el gobierno ahorita, ni tampoco va a sentir el legalismo de sentirle ese odio y ese rencor, sino que va a tener la compasión que enseña el Evangelio. Vas a ver la realidad, por ejemplo, de esa persona que es una descendencia caída y que esa persona ha sido engañado por el enemigo. Entonces, nuestros hijos van a ser capaces de hablar con una persona de esas en un sentido diferente, no con el moralismo de darle las pautas de que está bien, no hay ningún problema, es tu decisión, pero tampoco con el legalismo machista que hay de que esa persona no sirve para nada, eso es un monstruo, hay que rechazarla. O sea que ahí está el intermedio y entonces el evangelismo en nuestros hogares va a servir mucho para este momento esencial en este siglo, donde los valores morales, como usted lo explicaba, ha cambiado. Qué buen tema, mis hermanos, pero pues el tiempo continúa, y tenemos que seguir desarrollándolo. Pero es un punto muy importante. Está el tema ahorita que vamos a tratar a continuación sobre qué temas nosotros tratar en el culto familiar, en el devocional familiar, con referente a esto que estamos hablando. ¿De qué temas podemos tocar? ¿Qué temas podemos tocar? Pecado, un niño de 4 años, un adolescente, pecado, justificación. ¿Qué podemos tocar, Pastor José David? Ok. Buena pregunta, y es una de las preguntas que se puede hacer en la mayoría de casos muchos hermanos para iniciar. Mucha gente, lo más tedioso, lo más complicado en muchos casos es iniciar. Y cuando deciden iniciar los cultos, los devocionales familiares, viene la gran pregunta. Y la gran pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué enseño? ¿Qué predico? ¿De dónde tomo? ¿Se asustan, se azaran? ¿O pasará en algunos casos, como mucha gente lo puede hacer de una manera irresponsable, abrir la Biblia, mandar el dedo y donde caiga, de esto le hablaré a mi familia? Error. Lo primero que se debe hacer en un caso de esto es orar. En la oración, recuerden que nosotros tenemos nuestra guía y es a través del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor es el mejor que conoce, es la mejor fuente conocedora de lo que mi familia necesita, de lo que mi hogar necesita, de lo que mi esposa necesita, de lo que mi hija necesita, de lo que yo necesito. Cuando yo oro al Señor y le presento ese devocional, ese culto, ese programa que voy a hacer dentro de mi casa, pues el Señor va a comenzar a darnos a nosotros mismos las herramientas bíblicas para comenzar a instruir nuestra familia. Dentro de eso llegan diferentes temas que se tratan en el culto familiar o en el devocional familiar. En el caso con nosotros, yo oraba al Señor cuando nosotros hicimos el inicio de nuestros devocionales, nuestros cultos, familiares, con mi esposa, con la niña. El Señor nos llevó, fue como base siempre que la familia, mi esposa, mi niña y yo, entendiéramos que somos una familia unida en Él. O sea que nuestra base partió de ser una familia unida en Cristo, que todo lo que hiciéramos iba a ser unidos en el Señor. Una familia preciosa, una familia unida, una familia que ama al Señor. Y de ahí comenzamos a desprender otras enseñanzas o temas. Por ejemplo, algo muy importante en mi caso con mi hija, que he visto indispensable enseñarle. Obviamente con la guía que el Espíritu me ha dado y a mi esposa nos ha dado para enseñar, y es los atributos de Dios. Porque pues mi hija es una niña de 4 años. Ella necesita ir conociendo, vuelvo y lo repito, al Dios de sus padres. ¿Y qué mejor manera para que mi hija conozca al Dios de sus padres
a través de los atributos. Los atributos de Dios nos ayudan a que la persona que nos esté escuchando comience a conocer eso que caracteriza a este gran Dios al cual nosotros adoramos. Y de esa manera, pues mi hija ha ido entendiendo ciertas cosas de quién es Dios. Eso lo hemos hecho nosotros en el hogar. Pero el hermano y la hermana que me está escuchando, ¿qué tiene que hacer? Orar, hermano y hermana, orar, decirle al Señor lo que va a hacer o lo que ya está haciendo para los próximos temas que vaya a tratar. Pero también usted tiene que ser consciente de que usted con sus ojos está mirando una realidad, una situación que pasa en su casa. Entonces, de acuerdo a eso, usted también va a enseñar la palabra con amor, con amor. Porque puede haber un peligro, Pastor Omar y hermanos, y es que alguien vea una situación en el hogar con el esposo que no es creyente, un ejemplo, y entonces quiera venir a través de la palabra a tirarle al esposo que no es creyente, a hablarle al esposo que no es creyente con Biblia o echarle indirectas con Biblia, cuando eso no funciona de esa manera. Eso ya sería predicar por contienda, ¿no, pastor? Predicar por contienda, y ya menos sería en el eso. hogar, y menos en el hogar, menos en la casa. No se puede predicar por contienda. O porque yo sé que mi hijo hace esto, entonces voy a buscar algo de lo que mi hijo está haciendo para decirle. Entonces, ahí ya no estaría haciendo un culto a Dios ni entregando una palabra, sino que estaría tomando la palabra de Dios como el apoyo para usted reñar o para usted exhortarle a una persona, pero es usted, ya no es la palabra. Tenemos que dejar es que la palabra sea la que actúe en los diferentes casos. ¿Y cómo lo hacemos? Con amor, con sabiduría y con la guía del Espíritu. Y ahí Él nos va dando los temas a tratar, esos diferentes temas que debemos tratar dentro del hogar. Son temas, pastor, temas diferentes, atributos de Dios nos ha pasado acá, temas de la familia, temas de cómo murió el Señor en la cruz, temas como tal, es lo que hemos ido tratando en los cultos nosotros, y es bueno que los hermanos, pero recuerden, orar, porque lo que vivo yo en mi hogar no es lo que vive usted en su hogar. Lo que vive usted en su hogar no es lo que vive el otro hermano en su hogar. Cada hogar es diferente. Ore el Señor, Dios le va a dar la palabra exacta y con sabiduría va a enseñar. No, pastor, antes de terminar esta pregunta o la respuesta a esta pregunta, hay algo también importante, no hostigar. Por ejemplo, cuando alguien está en un pueblo, el ejército, la policía, dicen que hubo hostigamiento de grupo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los comienzan a dar bala, a bombardear. Le llaman hostigamiento a eso. A veces puede pasar también en donde el esposo, la esposa, los hijos no creyentes, y el hermano se va al extremo y comienza a hostigar, a molestar mucho a la persona, al punto en que la persona no te está viendo como, me va a entregar una palabra de parte de Dios, sino te ve como un religioso. Ahí hay que tener cuidado. Hay una liniecita delgada, y esas personas así no van a sentarse, no te van a escuchar. Orar primeramente, y cuando ya capten su atención, entrégueles temas de acuerdo a lo que Dios le muestre a la necesidad que hay, que ellos te puedan entender, no religión. No entreguen religión, por favor. Amén. Sobre el tema del ejército, o sea, lo que buscamos es convertirlos, atraparlos y no matarlos. Buscar estrategias para poder atraparlos vivos, no matarlos, pues, porque pues el hostigamiento es verdad. La religiosidad, pues, como hemos venido tratando el tema, la religiosidad está matando pues todo lo que tiene que ver con la palabra que se puede predicar y usar en la casa, porque ya no quieren saber ya del hermano. Ya el evangélico cansón, ya no quieren saber nada más de él. Y pues la idea es de que nosotros tengamos a nuestra familia, de que antes al contrario, de que cada día el hijo busque a su padre, a su madre, para que le hable, si le siga hablando el evangelio, para que le siga contando historias. De que el momento de que ya se acostumbraron a una oración, entonces el hijo, la hija, el esposo, la esposa, el familiar que sea, busca a esa persona y para que venga, oremos como siempre oramos en el culto. Tengo una necesidad, vamos a orar. Eso es lo que estamos buscando. Atrapar a nuestros familiares con la red, y que el Señor sea pues el que los convierta por medio de esta palabra. Lo que podemos nosotros pues rescatar de lo que dice el pastor José David, pues es muy interesante, mis hermanos, y también queremos un aporte de la hermana Jessica. ¿Qué nos dice acerca de eso, hermana Jessica? Usted también. Amén, mi hermano. Sí, aquí lo importante, mis hermanos, es que
nuestros hijos, nuestra familia conozcan a este Dios, que conozcan este evangelio hermoso, no una religiosidad, porque se crecen conociendo una religiosidad o unas costumbres, pero jamás conocieron a Dios. Ahí donde tanto la religiosidad uno ahí donde nuestros hijos no quieren saber nada. Lastimosamente conozco personas que no quieren saber nada. Dicen, ay, no, yo no quiero saber de Dios porque a mí desde pequeño me enseñaron tal cosa, pero no le enseñaron acerca de Dios, sino una costumbre, una religiosidad. Pero nunca conocieron a este Dios maravilloso. O sea, que ahí tenemos que enseñarles este evangelio. ¿Para qué es el evangelio? Sabemos que el evangelio es para la salvación, ¿cierto? O sea, enseñarle quién es Él, quién es este Dios. Usar mucho la sabiduría también con nuestros hijos, nuestras hijas. Y un consejo en esta hora, familias, madres, si ustedes todavía no han empezado a hacer sus devocionales, empiécenlo, todavía están a tiempo. Esto va a ser de gran bendición en su hogar, en su familia. Y sabemos que tenemos que empezar es por cada uno de nosotros, empezar por nuestra casa, por nuestra familia. Y ser de ese gran testimonio, esa mujer de testimonio, ese padre de testimonio para nuestros hijos y para nuestras hijas. Amén. El punto entonces a rescatar, importantísimo, mostrar a Dios por medio de sus atributos. Amén. Pero para eso primero debemos de conocerlo bien nosotros. Entonces, mis hermanos, esto es una tarea ardua. Esforzarse y ser valiente. El primero Amén. Es usted, porque usted no puede mostrar a alguien que no conoce. Entonces, claro. Muchas gracias la familia pastoral por el aporte, es excelente. Entonces, un punto a rescatar importante, mostrar a Dios, sus atributos, temas importantes para tratar pues en el culto familiar. Y tratando nosotros estos temas, buscando pues que empecemos nosotros a buscar en la Biblia o en internet los atributos de Dios. De hecho, el pastor José David ha tenido ya varias clases de los atributos de Dios que han sido de gran bendición para la iglesia bíblica, para los que están entrando pues a las clases de los atributos de Dios. Ya terminó el pastor José David esas clases. ¿Qué temas se tratan? Pero entonces, ¿de qué forma? ¿Cómo yo puedo ver una falencia en mi familia? Puedo ver, por decir algo, que en mi casa hay religiosidad, pero que no conocen realmente a Dios. Entonces, ¿cómo debo tratar yo estos temas? ¿Tomar la Biblia y hacerla unos temas expositivos? ¿O tomar un tema para toda la semana? ¿O hacerlo en libertad? ¿Cada día inventarme algo? ¿O qué opina usted, pastor, sobre eso? Bueno, ahí es bien importante que la cabeza o los que van a estar llevando el mensaje, como lo decía usted ahora, tengan el conocimiento acerca del Dios que van a hablar. Porque si una persona pretende hablar de Dios, pero no le conoce a Él, pues ¿cómo va a hablar de Dios? ¿Cierto? Entonces, es bien importante eso. Primero, que el que va a llevar el mensaje, que el que va a llevar el tema, la exposición, sepa lo que va a hablar, sepa lo que va a entregar, para que no termine entregando algo que no es. Ya dentro de, si lo hace, porque hay gente dentro del hogar, como decía el pastor, con religiosidad, legalistas, o hay hogares donde los hijos no quieren saber de Dios, en donde yo conocí el caso de una persona en una familia en donde uno de sus hijos no quiere saber de Dios, no quiere saber de Dios. ¿Pero por qué no quiere saber de Dios? Porque hay situaciones dentro del mismo hogar que han pasado, que han acontecido y han llevado a que estas personas expresen eso. Hay una frase, Pastor Omar, un paréntesis aquí con lo que estoy diciendo, y es, uno nace o se hace. Y yo creo que en muchos de los casos la gente se hace. Nadie nace siendo sicario, se hacen sicarios. Aunque nacen con el pecado, pero se hacen la situación o lo que terminan siendo. Nadie nace diciendo odio a Dios, pero en el transcurso de su vida, por situaciones que pasan en su mismo hogar, problemas en su hogar, desde niños los frustran y termina echándole la culpa a Dios, y más si sus padres eran cristianos. Entonces la gente se va haciendo en el camino. De ahí a los problemas que se encuentran ya cuando deciden hacer un servicio, un culto en el hogar, en la casa,
en donde hay religiosidad, donde hay opresión o opiniones diferentes, pues siempre debe estar, como decía ahora, la oración primero. Pero dentro de eso, si yo decido tomar un mensaje expositivo, como pregunta el pastor Omar, ¿qué hago? ¿Doy un tema expositivo, un mensaje expositivo, temático, libre? Pues si yo voy a dar un mensaje expositivo, una predicación expositiva requiere responsabilidad y harta, porque el que quiera o pretenda llevar un mensaje expositivo a su familia o a cualquier persona, tiene que estudiar la palabra, tiene que conocer muy bien lo que va a hablar, porque el mensaje expositivo no te va a dejar decir nada que no sea verdad. Si vas a dar un mensaje temático, ya diferentes temas acerca de algo que quieres enseñar a tu casa, a tu familia, pues también debes conocer el tema a tratar o el tema que vas a hablar. Muy bien, para enseñarle una verdad a tu familia. Y ya si va a ser libre, esa parte de libre, la verdad, o sea, las tres opciones están, pero esta última, hermanos, el tema libre es más bien una excusa cuando no se estudia. Es más bien una excusa cuando no se conoce lo que se quiere hacer, el objetivo con el que se quiere llegar. En donde cuando se dan temas, entre comillas, libres, que decimos libres, no hay un objetivo claro en el hogar. Usted debe sentarse, orarle a Dios y trazarse una meta, un objetivo. ¿Qué es lo que usted quiere conseguir con el culto familiar? ¿Quiere conseguir que sus hijos conozcan a Dios? ¿Quiere conseguir que su familia completa lleguen a Cristo, el núcleo familiar a Cristo? Si quieres conseguir todo esto, que en tu familia haya un temor a Dios, temor de Dios, y que todos se conviertan al Evangelio, se conviertan a Cristo, pues primero tú tienes que saber muy bien la palabra, conocer la palabra, y a través de una serie de enseñanzas expositivas, que es lo que el pastor Omar y mi persona hemos estado haciendo con la iglesia, le podemos ir enseñando a nuestra familia también, tomar un capítulo de la Biblia, versículo a versículo, decirle a la familia, vamos a estudiar esto, pero hay que lograr tener el interés de ellos. Si voy a tomar un mensaje temático, debo conocer muy bien el tema, también para que mi familia no se aburra, para que mi familia, cuando me esté escuchando, diga, ay, ¿con qué va a salir? No, que tomen, que podamos tomar la atención que ellos tengan hacia nosotros y puedan también ser edificados. Ya si es libre, hermanos, la pregunta es, ¿qué se va a hacer como mensaje libre? Que no sea ese tema libre una excusa porque no sabes qué decir, porque no sabes qué predicar. Que no sea una excusa. Amén. Qué bueno esta pregunta y la pudiéramos ver de esta manera. Yo acá del otro lado, pues como miembro de la Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico, yo pudiera ver algo a recalcar de la iglesia, de esta iglesia, de que aquí todas las semanas se dan recursos para todos nosotros, de parte de la predicación, se dan recursos todos los días. Qué buena idea sería, rescatando lo que el pastor José había estado hablando, rescatar, de que nosotros podíamos tomar una semana todos esos temas cortos, pequeños, darlo a nuestra familia. ¿Por qué? Porque ya nos los han enseñado y ya lo sabemos. Y ya tenemos material para esa semana y en el transcurso de la otra semana tenemos material para la siguiente. Yo pienso que eso es una buena herramienta para aquellos hermanos que aún no están pues bien impregnados de lo que es la predicación expositiva y temática, de que tomen los recursos que todos los días estamos colocando en el canal de la iglesia. Será una buena oportunidad, ¿no le parece, hermana Jessica? Claro, claro, Pastor Omar. De hecho, iba a terminar con esto, de lo que está diciendo. Nosotros como pastores, lo que hacemos con la iglesia, aparte de enseñar, predicar, es entregarle el recurso, la herramienta, para que la iglesia tome armas en lo que tiene que hacer, en lo que se le está enseñando que haga. El pastor Omar, como lo está diciendo, ha dado todos los días, se ha dedicado con responsabilidad a entregar todos los días 5, 8, 10 minutos, 7 minutos, lo que se llama recursos familiares. Si tú, mi hermano que me estás escuchando, te metes a la página de YouTube y comienzas a seguir estos recursos familiares, no solamente como veamos qué dijo el pastor, no, sino que lo tomes como un recurso para tu vida, para tu familia, a tu familia el día que vas a hacer el culto o el devocional. Ve, el pastor me está dando un buen recurso. Toma lo que te están enseñando y eso mismo lo vas a transmitir. No está mal que lo hagas porque pues precisamente para eso te estamos enseñando, para eso te estamos predicando, para
que tome lo que aprendes, no para que inventes algo. Hay gente que tiene un problema y es que escuchan la enseñanza pastoral, pero salen diciendo lo que creen o lo que piensan o hasta, no me parece. No, tienen que recibir la palabra, deben recibir la palabra porque es una palabra entregada responsablemente. Y es un recurso que le va a servir a usted, hermano y hermana, pero le va a servir a toda su familia, porque por ende los ministros oramos a Dios para que Dios nos entregue lo que la iglesia necesita. Por eso los recursos familiares, importantísimos. Y es importante verlos, o sea, no lo vean como una obligación, más bien véanlo como el recurso del cual ustedes toman, como parte de la materia prima para ustedes hacer sus devocionales o cultos familiares. Amén. Y con referente a eso, me gustaría escuchar a la hermana Jessica, ¿qué le ha parecido la decisión que ha tomado pues la Iglesia Bíblica, Fundamento Apostólico, aquí en la ciudad de Cali, con referente a los recursos que le están dando a los hermanos todos los días, referente al culto familiar, al devocional familiar, y rematando pues los sábados a las 10 de la mañana, porque pues usted es una de las directoras del devocional familiar los sábados? ¿Qué tal le ha parecido a usted entonces, hermana Jessica? Comentario acerca de eso. Amén, hermanos. Han sido muy edificantes. Sabemos que, y yo me incluyo, por ejemplo, los devocionales que has dado las mañanas, muy hermosos. Y edifican mucho y aparte eso nos dan bases, por ejemplo, para nuestras familias, cómo educar a nuestros hijos, cómo formar a nuestros hijos. También con las mujeres, que somos mujeres, la ayuda idónea, o sea, todo esto son, digámosle, son materia que nos dan, son bases que nos da para seguir nuestra vida diaria, nuestra vida en nuestro hogar, o sea que ha sido de gran bendición. Tenemos que aprovecharlo al máximo y sacarlo, como se dice, el jugo, sacar el jugo máximo para disfrutar, para tener una vida tranquila, un hogar bendecido por Dios, porque somos bendecidos en esta parte, mis hermanos, porque nos están dando estas bases, nos están enseñando. Sea mi hermano, que ha sido de gran bendición para nuestra vida. Especialmente en mi vida también ha sido muy edificante lo que usted ha estado enseñando todos en los devocionales. Amén, hermana Jessica, y pues esto es de usted, esto es de todos nosotros, esto es iglesia bíblica, ¿no? Muy importante eso, y que los hermanos también pues estén pensando lo mismo que la familia pastoral, incluyendo pues a la hermana Jessica. Ahorita sí, una anécdota, una experiencia cada uno. Pues bueno, la niña ya nos contó pues una anécdota, una experiencia de ella, pero pues los papás pueden una experiencia o una anécdota acerca de los devocionales o cultos familiares que hacen en su hogar para que ya terminemos la transmisión. Pastor Omar, yo creo que todos los días que se haga culto familiar, devocional familiar, habrán anécdotas. Todos los días habrán experiencias hermosas con Dios y con la familia. Una de las cosas muy bonitas que yo he visto a nivel personal, y eso me agrada a mí verlo, es ver a mi hija cuando estamos cantando en el culto familiar, es ver cómo ella canta y le adora a Dios cuando oramos. Y algo importante, hermanos, los hijos harán lo que los padres hagan. Ellos repiten lo que los papás hacen. Mire, con mi hija, como anécdota, un día estábamos orando y yo me acuerdo que yo cerré mis ojos y levanté en el rincón familiar de nosotros, levanté mis manos y decía Señor, y movía las manos y hacía así. Cuando me dio por abrir los ojos, mi hija estaba haciendo lo mismo. Tenía los ojos cerrados y hacía con las manos Señor. Y las mismas repeticiones que yo hacía, veía que mi hija hacía y la miré con hasta en ese momento dejé de orar. Les confieso, interrumpí mi oración porque me impactó ver a mi hija de 4 años adorando a Dios como papá y mamá lo hacen. Hemos visto dentro de esas experiencias que tenemos a diarios, ahora es ella la que vea, ella coge la Biblia, mi Biblia, y dice papá, y me la trae, y me dice, hábleme la palabra, papá, enséñeme la palabra, papá. Y es muy bonito, hermano, porque es una sed que tiene nuestra hija en este caso de escuchar la palabra. Pero ¿cómo les parece que un día, vamos a ver si se acuerda María José? ¿Sí se acuerda? Ella se acuerda todo. Usted sabe la palabra, ¿cierto?
ella sabe toda la palabra. Ella ya me dice, papá, yo conozco ya la palabra. Ella ya me dice así. Que no es el evangelio. Y habla de los evangelios. Pero un día estábamos hablando, antes de entrar en la enseñanza, porque como hemos hablado, he dado una enseñanza expositiva y temática. Expositiva y temática a la familia. De 10 minuticos, 5 minuticos, porque yo no sé si han notado, mi hija ahorita se levantó, fue al baño, ella se iba al baño sola. Ellos no tienen la atención una hora para estar ahí sentados. Claro. Entonces, hay que saber también cuánto usted va a tener a su familia. Y no lo va a tener una hora. A su esposo que nunca va a la iglesia y 2 horas ahí sentado escuchándolo. 5 minuticos, 10 minuticos, 8 minuticos. Pero antes de entrar en la enseñanza, yo le pregunté, porque yo les digo, bueno, vamos a orar por las peticiones de nosotros como familia. Y yo le dije ese día a mi hija que por qué orábamos, y ella me dijo, papá, yo quiero que ore para que yo pueda volar. María, ¿usted se acuerda cuando dijo eso? Y volar. Yo solo oí que cuando vaya el Señor por la iglesia, que lo oremos y que lo vayamos con el Señor. Amén. Entonces yo estaba ahí y yo le digo, amor, ¿quieres que oremos? Y yo sí, yo quiero que cuando venga el Señor, volar con ustedes. Volar. Y entonces usé eso que ella me dijo para decirle, claro, amor, vamos a orar porque cuando venga el Señor por la iglesia, y le expliqué, eso se llama arrebatamiento de la iglesia, Dios se va a llevar su iglesia y vamos a volar hasta las nubes. Y ella era feliz y se reía y decía, papá, entonces yo voy a volar con ustedes. Y yo le decía, claro, usted va a volar con nosotros a las nubes porque el Señor se va a llevar la iglesia junto con usted, que es iglesia, y nosotros, y a todos los hermanos. Y yo, ay, qué bueno, papá, yo quiero volar. Otra de las cosas, como niña, ella me dice los poderes. Ella un día se levantó porque ella mantiene con poderes, le gustan los poderes, y se levantó y llamó a la mamá y dijo, mamá, venga, mamá. Y María Jessica vino. Amor, cuente usted esa. Así, mamá, venga, yo, ¿qué pasó, mami? Le tengo una sorpresa. Y yo, cuénteme. Y me hizo venir a la pieza. Siéntese, mamá. Y yo, sí. Yo vi que ella me hizo cerrar los ojos. Cierra los ojos, mamita. Y llegué, yo los cerré, pero yo con uno así entre abierto y cerrado mirando qué hacía. Y yo veía que ella cogía los deditos y se rascaba duro los ojos. Hacía duro. Y yo, ¿qué le pasó, María? No se haga así que se lastima los ojitos. No, mamá, es que yo me hacía así, cuando me hacía así me salían bolitas de colores. Y yo, bolitas de colores, sí, es que yo tenía poderes, magia, porque ya no me sale y se hacía durísimo. Claro, es que ella estaba recién levantada y lo que había tenido era un sueño, que tenía poder, y pues que se hacía así, que porque cuando ella tocaba así salían bolitas de colores. Entonces, son experiencias bonitas porque, pues, de alguna u otra manera, ella escucha a papá y a mamá todo el tiempo hablar de un Dios que tiene poder, del Dios todopoderoso. De hecho, ella todo el tiempo habla del poder y para hablar del poder de Dios dice la fuerza de Dios y siempre lo asimila así y ella quiere tener poder. Entonces yo usando eso que ella misma me decía, y le decía, claro, amor, orémosle al Señor para que el Señor te dé el poder para hacer cosas extraordinarias en su nombre. Y ella decía, ay, bueno, papá, lo de las puntillas fue otro con lo que ya hablamos, con la crucifixión decía, y entonces me dice cuando le enseño de que el Señor había sido crucificado, ¿cierto? ¿Cómo lo crucificaron? Con puntillas. 3 días murió. Resucitó. Murió clavado le dije yo, unos clavos le clavaron en la manito. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Y entonces me dijo ella cuando le dije eso, dice, papá, y me miró así como preocupada. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, pero a mí no me van a poner puntillas. Entonces yo le decía, no, el Señor ya murió por nosotros. O sea, son cosas bonitas, hermano, porque podemos ver cómo nuestros hijos comienzan a interactuar con nosotros en lo que es la palabra del Señor. La palabra. Otro día me dijo que es que papá, ¿cómo fue que hablándome de que no veía a Dios, pero que dónde estaba Dios? Porque es una de las grandes preguntas que se hacen los niños. El Señor está todo lado. Ok, ¿por qué está en todo lado? ¿Qué significa omnipresente? Está en todo lado.
En todo lado. Esto lo dice ya la niña porque le enseñaba de los atributos atributo de de Dios. que Él está en todo lugar, que Él todo lo ve. Entonces ella ya entiende de que Él está en todo lugar. ¿Y Dios es qué? Poderoso. Poderoso. Pero hay algo que usted dice mucho, María José. Dios es Sí. invisible. Entonces yo le digo a ella, Él es espíritu. Ella lo relaciona con que invisible porque dice, no lo veo, pero ¿dónde está Él? Muéstrame dónde está. Siempre señala, porque sabe que está en todo lugar. O sea, son cosas muy bonitas, hermanos, y muchas otras experiencias, hermano, podríamos contarles anécdotas, pero como el tiempo Amén. es corto, Sí, ya. se nos va el tiempo. Lo único que sí les quiero decir es motivarlo, iglesia, a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a que hagan el culto familiar, el devocional familiar. Aparte de todo, Pastor Omar, si alguien tiene un problema en su casa, una situación, en el culto igual el pastor Mike que está dirigiendo los programas de devocional familiar para las familias, pero a manera de entrevista en donde pudiéramos abrir los micrófonos a los hermanos y que los hermanos nos hicieran las preguntas que ellos tienen en lo que ellos viven, ya preguntas puntuales de ellos y nosotros podamos estar, una idea pues para que la piense, Pastor Omar, si los hermanos les gustaría. Dios les bendiga, gracias por invitarnos a el Rincón Familiar. Dios los bendiga, mis hermanos. Perdón, hermano, que aprovecho aquí, recordando hoy a las 3 de la tarde la escuela bíblica KISS para que, por favor, los papitos, las mamitas estén ahí para conectar a sus hijitos y a sus hijas. Recuerde que estamos con los temas sobre los atributos de Dios. Qué bueno que nuestros niños y nuestras niñas cada día sean conociendo a este Dios maravilloso. Entonces lo esperamos a las 3 de la tarde. Amén. Y antes de Amén. cerrar esta charla, pastor, María José, dígale a los hermanos de la iglesia que ya están todos los hermanitos escuchándola y a los niños que de pronto están, me imagino que si estamos en algo familiar, usted está con sus hijos, hermano y hermana, si tiene sus hijos en casa. Dígales por qué ellos deben hacer el devocional o culto familiar en casa. ¿Por qué es importante hacerlo? Dígales. Es porque necesitamos hacer el culto familiar, es que necesitamos ser juiciosos para Dios y también escuchar el culto familiar. Ok. ¿Le ha servido a usted para conocer más de Dios el culto familiar, María José? ¿Sí? ¿Y usted quiere que los niños de la iglesia también conozcan lo que usted está conociendo y hasta más? Ah, bueno, dígale, Dios les bendiga. Despídase de los hermanos. Chao, mis hermanos. Dios los bendiga. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias para la familia pastoral en la ciudad de Cali, el pastor José David, que pertenece a la Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico, y pues a su esposa Jessica, la hermana Jessica, y a María José. Mis hermanos, la importancia pues de saber lo que sucede en un hogar donde se hace un culto, un devocional familiar, pero ustedes me están diciendo allá, porque yo estoy viendo ustedes lo que están diciendo, yo estoy escuchando desde acá. Ustedes estarán diciendo, no, pero es que ustedes son familias pastorales. Yo les voy a explicar algo. El Espíritu Santo está en todos nosotros, está en todos nosotros. Usted lo puede lograr simplemente con los recursos que hay en la iglesia, con todo lo que está dando, y solamente es tomar la decisión como la tomó un día Josué. Yo y mi casa serviremos a nuestro Señor Jesucristo. De los atributos de Dios, los sábados a las 6 de la tarde, la escuela bíblica para niños se está dedicando. Ya se inició el sábado pasado, hoy continúa. Todos los sábados a las 6 de la tarde se están enseñando los atributos de Dios, la importancia tan grande. Mis hermanos, ustedes no crean que solamente son las familias pastorales que podemos lograr y llegar a la meta de hacer un culto devocional todos los días. No, mis hermanos. Si les estamos presentando este recurso a ustedes es porque se puede. Solamente es que usted lo quiera hacer. Y usted, hermano, prepárese. Mire, usted que me está mirando allá, prepárese, porque el rincón familiar va a entrar a tu casa, va a entrar a tu rincón. Y tú también vas a tener tus anécdotas, tú también vas a exponer cómo haces el culto familiar, cuál ha sido el proceso, cómo haces tus devocionales. Aquí también vas a estar. Prepárate porque el rincón familiar llegará muy pronto allá a tu casa. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
hasta aquí el rincón familiar y Dios les bendiga, mis hermanos.